Hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes y más actuales en Hollywood, que es básicamente la huelga de guionistas, de escritores, de actores, de actrices. Muchísima gente y muchos cargos dentro de lo que viene a ser Hollywood está ahora mismo de huelga, y en este vídeo os voy a explicar los motivos, básicamente qué es lo que piden, por qué lo piden y todo lo que hay alrededor de esta huelga, porque ha sido una huelga muy pública y está siendo una huelga muy pública por motivos bastante obvios, así que vamos a ello. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos, no dudéis en suscribiros y dejadme un comentario sobre qué tema queréis que hable en los próximos vídeos. Pues bien, todo empezó a principios de año, más concretamente en febrero de 2023, que es cuando se empezaron ya las primeras movilizaciones por parte sobre todo de guionistas. Obviamente a lo largo de los meses todo esto se ha ido agravando y se han ido uniendo además otras personalidades de lo que viene a ser Hollywood, sobre todo actores y actrices, tanto de papeles mucho más secundarios como incluso actores muy reconocidos que están luchando por estos mismos objetivos que los actores un poco más pequeños. And now, we've got a message for Mr. Iger. I know, sir, that you look through things through a different lens. We don't expect you to understand who we are, but we ask you to hear us, and beyond that, to listen to us. When we tell you, we will not be having our jobs taken away and giving to robots. Esto al final, en lo que más ha afectado al público, sin duda alguna, es en el retraso de muchísimas producciones. Quizá una de las más importantes, o una de las que se esperaba que se iba a atrasar, ha sido la película de Dune, parte 2. Aquí en el canal hablamos de la parte 1 durante mucho tiempo, y la parte 2, obviamente, pues tampoco iba a pasar desapercibida, pero en este caso la han atrasado unos cuantos meses, de diciembre a marzo. Debido pues principalmente a todas estas huelgas y manifestaciones que está habiendo por parte ya de todo el gremio de actores, actrices, productores, guionistas, etc. Así que ahora vamos a ver exactamente quiénes forman estas huelgas o quién está participando en todas estas huelgas, y vamos a hablar de ellos punto por punto. El primero de todos es el WGA, que es el sindicato de guionistas de Estados Unidos, que representa a 11.500 miembros. Luego está el SAG-AFTRA, que es el sindicato de actores de cine, Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que representa alrededor de unos 160.000 actores, actrices, locutores, locutoras, periodistas, presentadores, y actualmente el presidente es Fran Drescher. Luego tenemos la AMPTP, que es la Alianza de Productores de Cine y Televisión, presidida por Carol Lombardini, que es la asociación que representa unas 350 empresas de producción, entre ellas la Paramount, los estudios Disney o Warner Bros. Pues bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la cronología exactamente de todos los sucesos que ha habido durante los últimos meses, y como os he comentado anteriormente, todo empezó en febrero de 2023, donde la WGA, es decir, el sindicato de guionistas, presenta una propuesta de compensaciones a los salarios aprobada por el 98% de los miembros antes de que expire el convenio actual que tienen este sindicato, que finalizaría el 1 de mayo. Esto básicamente, este convenio lo ha de negociar con la AMPTP, que es la Asociación de Empresas Productoras, donde podríamos encontrar Warner o Disney, que son algunas de las que se han llevado los mayores golpes dentro de este atraso de producciones que hemos estado hablando anteriormente también. A principios de marzo se empiezan estas negociaciones por parte de ambas partes y no se llega a ningún acuerdo. El 1 de mayo, el WGA convoca oficialmente la huelga, aprobada por unanimidad, que es justo el día en el que finaliza este convenio, y el día 2 arranca, por lo tanto, esta huelga. A finales de mayo, el 30 de mayo, el sindicato de actores de cine, Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, es decir, la SAG-AFTRA, anuncia que votarán para unirse a la huelga. En junio se apoya por parte del 98% del sindicato a unirse a esta huelga y extienden las negociaciones hasta el 13 de julio. Llega el 13 de julio y no hay ningún acuerdo, por lo tanto el SAG-AFTRA vota únicamente a favor de convocar huelga, que arranca a las 12 de ese mismo día. A partir de aquí hay un punto bastante importante, y es que en ese mismo mes de julio la SAG-AFTRA autoriza o llega, por decirlo así, a un tipo de negociación con sus propios miembros del sindicato para que puedan participar tanto en castings como en producciones de cine independiente que no esté asociado a esta AMPTP. A principios de agosto, la WGA dice que va a intentar volver a hablar con la AMPTP para poder llegar a una negociación para poder
poner fin a esta huelga. Y unos días más tarde vuelven a reunirse y tampoco llegan a un acuerdo. Yo no sé de qué hablan, pero es que no llegan nunca a un acuerdo. Aquí estamos hablando de alrededor del 4 o 5 de agosto y la huelga empezó, bueno, lo que viene a ser todo el tema de negociaciones empezó en febrero. O sea, han tenido muchos meses para hablar y no han llegado a ningún acuerdo. Y al día siguiente los escritores presentan unas nuevas medidas que podrían alargar aún más la huelga, ya que dijeron que una extensión de los beneficios médicos que les permita mantener el seguro, aunque no alcancen el umbral mínimo de ingresos, que actualmente es de $41.773 anuales, obviamente, para poder disfrutar de este seguro. Unos días más tarde, más de 11.000 trabajadores de Los Ángeles acuerdan iniciar una huelga de 24 horas para protestar por la ausencia de negociaciones. Y es que la huelga ya no es solo de escritores o de actores, sino que además es de sanitarios, mecánicos, oficiales de transporte e ingenieros. Unos días más tarde, los guionistas reciben una oferta por parte de la AMPTP y prevén dar una respuesta en una semana, la cual a la semana, obviamente, como es ya normal, no llegan a un acuerdo, pero se vuelven a juntar para intentar volver a negociar. Y a finales de agosto la AMPTP hace pública las propuestas a los guionistas para poder acabar con esta huelga. Y ahora sí vamos a hablar de estas condiciones que muestra o que publicó la AMPTP y que en cierta manera, pues bueno, voy a dar muchos datos, pero os los voy a ir dejando por pantalla para que sea mucho más fácil de entender, pero ahora vamos a ver exactamente qué es lo que está ofreciendo AMPTP y cómo es que durante tantísimos meses no están llegando a un acuerdo. Pues bien, primero, más que nada, es que la AMPTP define esto como la mayor subida salarial para los guionistas en 35 años, y es que implica un aumento del 5% en el primer año, un 4% en el segundo año y un 3,5% en el tercer año. Por lo que en total estamos hablando de un aumento del 15% en las tarifas semanales mínimas para los guionistas. Luego, uno de los temas más importantes, que es los residuales. Pues bien, los residuales, para esas personas que no sepan exactamente qué es lo que es ese dinero que reciben los actores, guionistas, etcétera, por tener un programa, una serie, una película, lo que sea que se esté reproduciendo en otras plataformas, que esto sobre todo en los últimos años con Netflix, Disney Plus, etcétera, se ha visto muy incrementado, pues reciben una compensación por tener ese producto y que se siga viendo. Al final, si un producto de hace alrededor, por ejemplo, 15 años, se sigue viendo esa película y sigue generando ingresos dentro de una plataforma como es Netflix, esas personas que formaron parte del proyecto y que en su contrato obviamente pone que han de recibir un pago residual por haber participado en esa película, pues suele ser muy bajo. Incluso durante los últimos meses hemos ido viendo vídeos en Twitter de actores un poco más secundarios, de papeles no tan importantes, pero que para muchos quizás son su infancia, porque son protagonistas de series de Disney Channel o de series de este estilo, sobre todo, un poco de sitcoms de esos años 2010, entre 2010 y 2015, que quizás están recibiendo mensualmente por haber hecho 6 temporadas de una serie o de un programa, están recibiendo alrededor de $100 al mes. Obviamente hay algunos que incluso el pago residual era de 0. Por lo tanto, haber participado en una serie que quizás de renombre y mensualmente está recibiendo $0, cuando quizá otra persona o un productor o lo que sea está recibiendo muchísimo más porque esa película se reproduzca en otra plataforma, es algo que ha enfurecido mucho pues a estas partes. Pues bien, después de enrollarme dentro de estos residuales, proponen un incremento. Pero es un incremento para los programas de alto presupuesto remitidos en plataformas de streaming, que pasarían de $72.000 a $87.000 por episodio durante 3 años. Luego, por otra parte, tenemos otros puntos como por ejemplo la garantía de contratación de 2 guionistas de nivel medio junto al showrunner. Y es que la AMPTP propone una nueva estructura que permita al creador de la serie seleccionar al menos 2 guionistas de nivel medio asignados a la producción, con un mínimo de 20 semanas de empleo garantizado, salvo que obviamente la producción dure menos. Pero esto es un punto bastante importante, sobre todo ya no solo porque el creador de la serie puede seleccionar o puede ser un poco más decisivo a la hora de seleccionar qué guionistas quiere para su propia serie, sino que además les asegura un trabajo durante al menos unos cuantos meses, que eso siempre es un punto positivo. También, siguiendo este hilo, hay una nueva estructura de compensación para que a los guionistas se les garantice un mínimo de 10 semanas de empleo, y para los guionistas que no sean editores o editores ejecutivos, un aumento de la tarifa semanal del 43%. También uno de los puntos quizá más importantes que ha ofrecido la AMPTP es contra la inteligencia artificial y no quitar estos puestos de trabajo de otros guionistas.
Y es que el material producido por inteligencia artificial no será considerado material literal y la AMPTP propone proteger a los guionistas ante el uso de la misma. El guionista no estará en desventaja si alguna parte del guión se basa en material producto por inteligencia artificial, de modo que su compensación, crédito y derechos separados no se verán afectados por el uso de esta inteligencia artificial. Y para finalizar también hablan de la transparencia de los datos. Y es que la AMPTP por primera vez entregará al sindicato de guionistas los datos de audiencia en informes trimestrales que incluirá el total de horas de visualización en las plataformas bajo demanda y de streaming por título. Esta mayor transparencia permitirá al sindicato desarrollar propuestas para reestructurar el actual régimen de residuales en el futuro. Este es también uno de los puntos más importantes, sobre todo relacionados con esos residuales, porque es que hasta ahora todos estos datos de cuántas veces se reproduce, cuántas horas de valor y a cuánto dinero se traduce esas horas, no lo podía ver el sindicato de actores ni de guionistas. Y con estas propuestas de la AMPTP, pues podrían saber de cuántas horas realmente estamos hablando dentro de las plataformas de streaming. Pues bien, hasta donde yo sé, creo que de momento no han llegado a ningún acuerdo. Veremos durante los próximos meses cómo avanza este tema. Es un tema bastante importante dentro de Hollywood, ya que, como os he comentado, está parando muchísimas producciones y es algo que está en boca de todos, aparte obviamente de muchos más follones que siempre hay dentro de Hollywood. Así que si os ha gustado el vídeo, si os ha interesado, dejádmelo en los comentarios también. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo este tema de la huelga? Porque es un tema bastante importante, como ya os he comentado. Así que sin mucho más que decir, me despido aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad vuestro like, comentad y hasta la próxima. Adiós.